Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Y si quieres saber más sobre cómo optimizar la logística de su empresa y protegerla con las mejores soluciones, visita nuestra página para descubrir más. ¿Cómo te gustaría presentarte? Porque a mí las presentaciones me parecen mamonas. Sí, como, exacto. soy el vicepresidente. Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos para conocerte un poquito más a ti? Okay. Y luego sí nos empezamos a adentrar, porque igual parte de lo que vamos a hablar en esta entrevista es toda tu experiencia puesta a disposición para una tesis particular, que es una logística integral, pero ya vamos para allá. Pero una presentación diferente, ¿cómo la podemos hacer? Oiga, chévere. Nunca me lo han preguntado así. Y es, mire, yo empecé hace 14 años en el sector como pasante de un ministro que era profesor de mi universidad. Y además era pasante de la dirección de infraestructura del Ministerio de Transporte. Que años después yo fui el director de infraestructura. Okay. Entonces, la persona que me firmó la pasantía luego hizo parte de mi equipo cuando era director. No jodas, qué chévere. Entonces, eso fue muy chévere. Yo empecé entonces en el sector transporte. Luego empecé en planeación nacional asesorando los sistemas de transporte urbano de pasajeros. Entonces ahí vi Transmilenio, Transcaribe, Metro, Cali, bueno, todos los sistemas de transporte masivo y estratégicos. Y en ese momento, si ustedes recuerdan, por allá en 2013-2014 pasó el fallo de La Haya con el tema de San Andrés. El director de infraestructura en ese momento lo nombran viceministro de infraestructura y yo estaba liderando con él todo el tema de San Andrés. Entonces diseñamos ahí un sistema de transporte eléctrico para las islas, lo que hoy ya está mejorado en el puerto, las perimetrales de Providencia y de San Andrés. Y él me dice, oiga, me nombraron viceministro, ¿por qué no es mi asesor y me ayuda? Nos fuimos para el ministerio de nuevo, ahí conecto con la historia de pasante. Y después a Dimitri Saninovich lo nombran presidente de la ANI y en ese momento me ofrecen una oportunidad en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí es muy interesante porque es ver toda la región. Trabajé en vías rurales en América Latina, especialmente en Bolivia. Y después del BID, eso me sirvió para inspirarnos en un proyecto que solo Colombia lo ha hecho realidad y es capturar imágenes satelitales o las vías terciarias con imágenes satelitales y empezar a ver qué está bueno y qué está malo. Entonces ahí me ofrecieron volver al gobierno como subdirector de transporte en planeación nacional y luego me ascendieron a director de infraestructura y energía sostenible. En ese momento me gané una beca que ofrecía el DNP para irme a estudiar a Londres, pero el que fue ministro hace muy poco, William, me ofreció como, oiga, venga, usted que estaba planeando en DNP los trenes y los ríos, ¿por qué no se viene a la ANI y lo hace realidad? Allá no solo planee, venga y lo ejecuta. Escoja cualquier vicepresidencia de la ANI, me ayuda a hacerlo realidad. Y ahí me pasé a la vicepresidencia de estructuración de la ANI, estuve 2 años. Y bueno, estos meses estoy dedicado a dar clase, a ser consultor y pues nada, esto es la vida, ¿no? Además nos estabas contando que saliste hace meses. Salí hace meses, hace 4 meses de la ANI. A mí me parece interesante este recorrido un poquito, porque eso muestra y pone en evidencia un poco de lo que vamos a hablar, que es lo que estaba diciendo ahora. Y es cómo has tocado de muchos actores, de muchas verticales, que igual cuando uno empieza a entender desde el sector público, desde el sector privado, incluso desde la academia, es mucho más rica la opinión. Sí. Entonces, justamente por eso queríamos que estuvieras acá, porque tu opinión es una opinión enriquecida por todas esas manos o por todos esos lugares que has tocado. Podemos arrancar por ahí. Pero lo que sí es muy interesante es pensar el potencial que tiene Colombia para hacer mucho más eficientes sus costos logísticos. ¿Y eso para qué es para el ciudadano a pie? Es que el porcentaje más o menos o poco o mucho que pagamos es lo que al final le vale $1.000.000 un producto o 100.000 pesos de limones, pues en el costo logístico hoy es de 100.000 pesos, son 17.900 pesos pagan costos logísticos. ¿Sí? Entonces al final, ¿cuál es el potencial que tiene Colombia? Nosotros tenemos un reto muy importante y es de conectarnos en el centro del país con los puertos tanto del Pacífico como los puertos del Caribe. Entonces, si ustedes recuerdan, y volviendo a las historias, ¿cuánto duramos haciendo el túnel de la línea? Yo creo que
¿sí? Entonces era la historia de siempre que nada que terminamos el túnel de la línea, porque teníamos que atravesar la cordillera central. Ahora ya lo logramos. ¿Qué empieza a haber potencial? De poder traer esa carga de manera eficiente de Buenaventura. Nosotros importamos 21 millones de toneladas del puerto de Buenaventura y las traemos normalmente hacia el centro del país. Hacerlo por carretera, haciendo eficientes todas estas vías que estamos haciendo, la vía Bogotá-Girardot, que hoy está terrible, pero en poco tiempo vamos a tener un tercer carril, luego empatamos hasta Cajamarca, luego Calarcá, luego nos vamos por Cali y llegamos a Buenaventura. Cuando hagamos esas vías eficientes, seremos 15.3% al menos más barato ese costo logístico. Pero si lo hacemos por el tren, se ha estimado reducciones del 26%. Entonces, tal vez hablábamos en el preview a esta entrevista y es ¿por qué el tren no ha sido o Colombia no lo ha mantenido en operación? Colombia llegó a tener 3.530 kilómetros de red ferroviaria y en Colombia nos conectábamos por tren en Buenaventura, pasábamos Bogotá, bajábamos a Neiva y podíamos conectarnos Dorada hacia los puertos del Caribe. Es decir, Colombia ya conectó sus 2 océanos por tren, pero dejó de tener inversiones en infraestructura en el tren y toda la parte de Buenaventura se desconectó. Por eso es que no hay un solo tren que pueda ir de Bogotá a Buenaventura. Y tampoco hay un tren que pueda conectar Bogotá a La Dorada para poder ir hacia el Caribe. Es decir, Bogotá y el centro del país se está perdiendo ser 26% más eficiente. Claro. Ahora, eso es el tren. ¿Cuáles son los planes de recuperación del tren? Que un poco me lo preguntaban antes y es, mire, lo primero es que no sé si han escuchado otra historia y es la trocha angosta y la trocha estándar. Y no. Bueno, en nuestro país nosotros tenemos una trocha que se llama trocha angosta, del orden de 940 milímetros. Y el mundo hace trenes en trocha estándar, un poco más de 1000 milímetros. Entonces, claro, eso pareciera un cambio, digamos, minúsculo, pero eso hace que pues, los trenes están todos diseñados en el mundo a la trocha estándar, ¿no? Los rieles pues, están diseñados con pesos para trocha estándar. Ahora, la nueva infraestructura para recuperar esa red en el país es hacer esos trazados desde Buenaventura hacia Bogotá, hacia La Dorada, en esa trocha estándar, pero además con velocidades no menores a 80 kilómetros por hora. Y lo mismo entre Bogotá y ese corredor ferrocentral a conectar con el Caribe. Ese es un poco, de una u otra manera, el resumen de la reactivación ferroviaria que está haciendo el país. Y es reactivar Pacífico, conectar Bogotá con el corredor ferrocentral y sacar la primera concesión que el país ha tenido luego de la ley APPs, que es la concesión Dorada-Chiriguaná, que hoy está colgada, que la alcanzamos a dejar muy adelantada con nuestro equipo antes de salir en nada. Esa es un poco en proyectos la reactivación del tren, pero también pasa por regulación. La última ley ferroviaria es de hace más de 104 años. Si no tenemos ley hace 104 años, pues imagínense cuando nos paramos en la vía férrea que tenemos. Claro. Entonces, regulación es la ley de actualización de infraestructura ferroviaria y también son los proyectos ferroviarios. Eso es el tren. Ahora, en el río, ¿cuál es el potencial que tenemos del río? Es si en el tren es 26% más barato, en el río es 50% más barato. Y eso es increíble. Ahora, todos nos hablan de los ríos y solo se nos ocurre el río Magdalena, pero nosotros tenemos 25.000 kilómetros de ríos y 18.000 kilómetros son navegables. ¿Eso es poco, es mucho? Pues para que se hagan una idea, Bogotá-Barranquilla son 1.000 kilómetros. O sea, tenemos 18.000 veces Bogotá-Barranquilla para navegar en ríos y a uno solo se le ocurre el río Magdalena. Ahora, hacia Buenaventura no tenemos un río para conectarnos, pero hacia los puertos del Caribe, pues tenemos el río Magdalena, que tiene navegabilidad entre Barranca Bermeja y Barranquilla y en un brazo muy importante que es en el canal del dique que lo adjudicamos con el equipo de la ANI, más de 3.2 billones de pesos de inversión. Que ahí es donde uno empieza a combinar la infraestructura con la logística, pero con los proyectos sociales. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan en el fenómeno de la Niña 2010-2011, hubo 700.000 personas que estaban inundadas. Entonces el proyecto lo que hace es cuidar el dique y además poder generar la navegabilidad entre el centro del país y el puerto de Cartagena. Eso es 50% más barato. Ahora, uno no puede exportar flores por el río, o sea, ahí se le dañan. Uno no puede exportar pan, o sea, como hay un tipo de carga que no es susceptible ni de enviar por el tren ni de enviar por el río. Pero hay otra que sin duda sí, las gaseosas, la cerveza,
el acero, el cemento, toda esta carga de gran volumen se puede enviar por el tren y esos costos logísticos bajan considerablemente. Estoy hablando de nuevo del 50%. Ahora, para enlazar ya en el concepto de costos logísticos, nosotros pagamos, como lo mencioné, el 17.9% de esos costos logísticos. Ahora, las empresas no miden eso de una manera tan juiciosa. ¿Por qué? Porque una empresa pequeña lo que se le ocurre es cuánto me vale el camión. Yo saco mi café, cuánto me vale el camión de aquí al puerto de Buenaventura para exportarlo, punto. Pero él no hace la cuenta de que tuvo que pagar bodegaje, que tuvo que conseguir el camión, que tuvo que cargar el camión, que el camión tiene unos tiempos de tránsito, que paga unos parqueaderos, que paga en el puerto. Esa medición del costo logístico en Colombia encontramos que era el 17.9% en promedio, pero el eje cafetero, por ejemplo, paga el 30%. Entonces volvemos, de los 100.000 pesos en naranjas, pagan 30.000 pesos en el eje cafetero en costos logísticos. Eso es mucho, es poco, es demasiado. Bueno, en países OCDE, que es como el club de buenas prácticas en el mundo, pagan el 9%. Es decir, el eje cafetero paga 21% más que países OCDE, donde está Alemania, Francia, ¿no? Es un poco injusto socialmente, ¿no? Como los territorios más alejados son los que en logística pagan mucho más. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, si esto es tan claro y si las eficiencias son tan contundentes y si esto está tan claro en nuestro ecosistema, ¿por qué no es una prioridad? ¿Por qué no los modelos de logística están migrando hacia esas alternativas? ¿Por qué no hay esa diversidad en la logística en nuestra región? Uh-huh. Por supuesto, yo sé que hay un montón de variables, pero también siento, lo acabas de decir ahorita, de repente el privado, la empresa, no mide, no entiende esos indicadores, de repente es una inversión que es demasiado colectiva y no tenemos esta sensación de gremio. No sé, ¿cuáles son esos factores y por qué no está pasando eso entonces, si es tan claro? No, lo primero bueno es que la infraestructura es apolítica, uh-huh, por la siguiente razón. Porque no hay ningún presidente que se le ocurra un proyecto, haga los estudios y diseños que son prefactibilidades, factibilidades, uh-huh, abra un proceso de contratación, lo contrate, lo construya y lo inaugure. Entonces, lo lindo de la infraestructura, y por eso tal vez pude trascender varios gobiernos, uh-huh, es que es completamente apolítico. Porque otro presidente, otro alcalde va a tener que recibir una obra del pasado, terminarla e inaugurarla. Ahora, ¿por qué esto es tan claro ahora? No es que esto haya sido claro hace 50 años. Claro. Colombia hizo algo que para nosotros ya hoy es simple en los que nos dedicamos a la infraestructura, pero en América Latina y el Caribe no. Y es que nosotros en 2015 como país nos pusimos de acuerdo en las grandes obras que necesitaba el país. Y eso se llama el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que decía un poco esto. Luego de que presentamos esta política, yo tuve la fortuna de presentar la Política Nacional Logística al presidente y a sus ministros y aprobarla. Pues era tomar el Plan Maestro de Infraestructura que se hizo en el 2015, que lo que dice es a 2 décadas qué obras de infraestructura tengo que hacer para ser más eficiente en costos logísticos. Eso fue 2015 y hubo un acuerdo, digamos, nacional. El mejor acuerdo nacional yo creo que es ese plan de infraestructura, sí, porque está todas las necesidades y lo que hace un poco el presidente de turno es, a mí me gusta traerme el proyecto de la segunda década mejor para la primera década. Pero no, nadie está discutiendo ese proyecto, es una locura, ¿no? Hay un enfoque sistemático de planeación que nació un modelo de transporte que básicamente es cuántos carritos pasan, proyecto variables macroeconómicas, cómo se va expandiendo esa demanda y cómo tengo que ir aumentando en dobles calzadas y aumentando puertos y vías férreas y aeropuertos y demás. ¿Por qué el sector no reacciona tan rápido? Porque sin duda tiene que ver que las obras efectivamente se hagan. Uh-huh. Entonces, le voy a poner un ejemplo claro con el tren. El tren en promedio, en ese corredor Dorada-Chiriguaná, que Dorada pues es como realmente un ombligo de Colombia. El tren en Colombia, en ese corredor Dorada-Chiriguaná, no movía más de 80.000 toneladas en la última década. Con un mensaje contundente de este gobierno, que hay que decirlo que tal vez en la última década nadie está tan comprometido con el tren. ¿Qué generó? Nosotros contratamos obras públicas para que el tren nunca se detuviera. El tren en el pasado se detuvo, sí, 1 o 2 meses por un tema de contratos.
¿qué piensa el operador logístico? ¿Qué piensa el que exporta café, el que exporta banano? Dice, yo ya me subí al tren, pero ¿cómo es su lógica? Su lógica es, yo tengo que conseguir el camión hasta el corredor Dorada-Chiriguaná, luego montarlo a tren y luego tengo que hacer el negocio con el puerto. Si esa operación se interrumpe, pues esa operación no es de una sola exportación, es una operación de largo plazo. Solo haber generado la confianza de los contratos pasamos de 80.000 toneladas a 180.000 toneladas. Wow. Más del 200% se aumentó la carga, solo por la confianza al sector privado. Y por eso yo sí entiendo al sector privado. Cuando publicamos o cuando aprobamos el corredor Dorada-Chiriguaná, que hoy ya está publicado y se espera adjudicar entre diciembre y enero, pues es una concesión que mantiene el tren a 10 años. Entonces, ¿cuál es la lógica del logístico? Bueno, yo ya puedo hacer un contrato a 10 años con el puerto, a 10 años con el tren y a 10 años con un sector transportador automotor de carga que me lleve mi última milla al tren. Uh-huh. Yo te iba a preguntar algo porque, claro, cuando tú haces este contexto, en realidad es un contexto igual. Primero, novedoso en términos como de política pública. Segundo, pues está nuevo, o sea, lo estás explicando. Y sobre todo venimos de una pandemia. Y en la pandemia ocurren un montón de sucesos logísticos súper interesantísimos de los que yo creo que tenemos que aprender igual y seguir replicando, porque se le olvidó un poquito la logística, lo que pasó ahí. Sí. Y justamente por ese breaking point te quiero preguntar, ¿qué pasa ahí? Porque hay unas optimizaciones que encontramos en el ecosistema que igual hacen parte de una logística más integral y volvimos de repente estos años a... Eso es cierto. Uh-huh. Dos datos interesantes en este caso. Lo primero es que en la pandemia todos aprendimos a hacerlo virtual. Sí. Todo. O sea, nosotros pedíamos una cita médica virtual. Lo mismo pasó en la logística. Entonces, ya el Ministerio de Comercio y la Ventanilla Única Marítima y la DIMAR que atiende los puertos, la Policía Antinarcóticos, dejó de pedir un solo papel en físico y todo se hizo virtual. Uh-huh. Eso hizo que los tiempos logísticos en puerto bajaran considerablemente, que son muy malos en Colombia. Nosotros hoy tardamos 112 horas en el puerto. Eso no tiene ningún sentido. Y ahí voy a ahondar un poco más. Y mire, en promedio un camión entre Bogotá y la costa Caribe tarda 24 horas en tránsito. Y entonces nosotros escuchamos todas las quejas en ese corredor. Que Ruta del Sol 2 porque no se ha adjudicado, que está llena de huecos, que Villeta Guaduas me duró 3 horas, ¿no? Y todas esas optimizaciones nos van a llevar de pasar de 24 a 18 horas, 6 horas, punto. Pero en el puerto nos gastamos 112 y nadie habla de, oiga, no estamos metiendo billones en el puerto, ¿cómo hacemos eso más eficiente? Uh-huh. ¿Y eso cómo se hace más eficiente? En no olvidar lo que pasó en la pandemia. Mire, en la pandemia, posterior a la pandemia, encontramos costos logísticos cercanos al 13,5%. El DNP encontró el año pasado 17%, 4% más. Nos devolvimos. Y hoy nos pasa. Yo creo que apenas volvimos de la pandemia, teníamos 3 o 4 días de teletrabajo y ahora estamos volviendo, si no es todos los días, a conectarnos, a tener reuniones por Teams en la oficina. Solo porque perdimos la buena costumbre del teletrabajo. Que entraba pues pega en contaminación ambiental, en siniestralidad vial, en congestión. Pero entonces ahí hubo muchos momentos de conflicto. Lo primero, pues es que las cadenas de suministro pararon de una u otra manera por el COVID. Luego eso hizo que existiera una crisis de contenedores y era que contenedores vacíos se acumulaban en diferentes puertos del mundo y cuando iban a mover la carga, pues no había contenedor vacío. Entonces empezar a mover esos contenedores empezó a ser ineficiente la cadena logística. Y si se acuerdan, hubo un cierre en el canal del Juez que cerró el canal y eso hizo que los barcos no pudieran pasar en Europa y eso acrecentó la crisis logística. Ya los precios se están regulando, ahí tuvimos alzas del acero hasta el 200 o 300% derivado de esa condición. Hoy ya se están regulando, pero tal vez el siguiente punto de pensar en logística es la logística mundial. Y es, antes teníamos 20 o 30 navieras que prestaban servicios logísticos. Uh-huh. Esas navieras se vienen condensando en 5 o 6. Hablemos un poquito de esos lugares en los que Colombia, lo habíamos hablado antes,
Y hay unos lugares en los que hay unas eficiencias que bueno, que entendemos, temas de trazabilidad, de puntualidad, etcétera. Pero hay otras en donde, sin duda, yo creo que todos los actores, políticos, privados, académicos, la asegurabilidad, ahorita lo decíamos, de alguna manera, digamos algo que entiende muy bien, por ejemplo, Seguros Bolívar es como igual no estamos solamente asegurando la carga, sino estamos hablando con los transportadores, hablando con el empresario, entendiendo muy bien esos lugares novedosos, conectando otras puntas. Por eso tiene tanto sentido que de alguna manera todos estamos enfocados en los lugares donde hay que apretar un poco mejor las tuercas en Colombia. Entonces hablábamos de la aduana, la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir como tocando esos topics Sí. para revisarlo. Sí, cuando presentamos esta política al presidente y a los ministros, pues hay como 6 grandes líneas que evalúa el índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Y en 2 de 6 nos rajamos. Entonces, nos rajamos en aduanas. Pues ya lo dije, 112 horas, Sí. que eso es como 4 días y medio. Pares de la región lo hacen en 2 días. Entonces nos rajamos en aduanas. ¿En qué más nos rajamos? En infraestructura. 2.67 sobre 3, ya lo hablamos. No tenemos todavía el tren, no tenemos todo eficiente el río y estamos mejorando las carreteras. Ahora, el mensaje tampoco es negativo, pues vamos avanzando. Cada vez que yo tengo este tipo de entrevistas, me gusta que las personas piensen, cierren los ojos y se vayan al aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando estaba este Muisca dorado así y era chiquitico. Sí. Hoy uno entra al Dorado y va al aeropuerto de Frankfurt o al aeropuerto de Madrid, pues no estamos lejos y vamos realmente teniendo muy buenas mejoras en nuestro sistema aeroportuario y en general la infraestructura. Pero bueno, nos rajamos, 2.67. Y donde empezamos, y nos rajamos también en la calidad de los servicios logísticos, con 2.8. ¿Qué hacemos bien? Que es interesante y por eso esa triada que lo mencionaba también Isabel, del sector público, el sector privado y la academia. ¿Qué hacemos bien? Lo que hacemos bien lo hace un poco más el sector privado. ¿Qué hacemos bien? La trazabilidad. Si uno se mete hoy en un proveedor de servicios logísticos y sabe que su paquete lo recogieron, que les llega, ¿no? Eso lo hacemos bien. La puntualidad la hacemos bien. 3.17, pues no es que no estamos sobre 5, ¿no? Pasamos con 3.17. Y la facilidad para hacer envíos también pasamos con 3.19. Es decir, de las 6, 3 pasamos, 3 son responsabilidad del sector privado. Y gracias al sector privado es que estamos pasando. Y un poco las que están más cargadas al sector público es las que tenemos que mejorar, ¿no? Pero sí, pues la mala noticia es que nos rajamos en 3 de 6. La buena noticia es que estamos trabajando para pasar. Que me encanta que lo digas así porque estos discursos caen en una perspectiva demasiado fatalista y en realidad lo estamos de alguna manera reivindicando. Sí. O sea, estamos en el marco de la oportunidad porque estamos entendiendo la logística como un sistema, no digamos como mirando cada nicho ni cada digamos como actor, sino estamos entendiendo el sistema. Y cuando digo estamos, es todos los actores del sistema están entendiéndolo y están tratando como de articularse a la política pública y pues a la estructura privada. Entonces está muy interesante eso. Ahora, ¿cuál es el ideal? Porque igual, no sé, hay comparativos con, ahorita lo dijiste, o sea, estas grandes padres de la logística igual tienen unos ideales. No tienen la misma infraestructura, no tienen la misma geografía, no tienen los mismos retos, que ya sabemos que los retos nuestros son como para revisar, aquí se aprende logística. Pero hay unos comparativos interesantes con Estados Unidos, con Noruega, con etcétera. Entonces, ¿cuáles serían esos ideales? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿Dónde hay que revisar? Sí, mire, nosotros movilizamos de manera intermodal el 1.5% de la carga. Es decir, el 1.5% se va de la carretera al río, de la carretera al tren, solo el 1.5%. La Unión Europea está por encima del 40%. ¿Por qué? Porque ellos sí entendieron la integración regional. Nosotros nos pensamos en nuestras fronteras país, pero no estamos viendo las oportunidades, por ejemplo, de exportar hacia el Caribe por el lago de Maracaibo con Venezuela, o de la integración con Brasil en la Amazonía y poder sacar toda la carga de un proyecto de integración regional de todo el cono sur, pasando por nuestro río Putumayo, por el Amazonas, para salir hacia el Pacífico colombiano. Es como, lo primero es que tenemos que aprender de integración territorial e intermodal.
Entonces, lo primero, y hacia allá, un poco está yendo el plan maestro fluvial de recuperar los ríos. El otro ideal es poder mover más porcentaje de la carga por carretera al tren y al río. No solo por los costos, y es por lo siguiente. Un solo tren puede movilizar 8.000 toneladas. Si yo transformo esos trenes en camiones, es como si yo transformara un tren en 250 camiones. ¿Qué generan esos camiones? Más consumo de combustible, siniestros viales. Murieron 8.000 personas el año pasado en Colombia. Eso es como si se estrellaran 2 aviones Airbus 320 en Bogotá todos los meses, 2 aviones al mes. O sea, que uno estuviera aquí y ¡pa! 2 veces al mes. Nadie está hablando de esa pandemia. Entonces, esa es la segunda causa de muerte violenta en Colombia. Y lo otro que causa, pues, es la congestión que, pues, genera gases de efecto invernadero. Entonces, pensar en el tren que puede mover hasta 8.000 toneladas, un tren. Usted se para entre Dorada y Santa Marta y ve un tren de 2,5 kilómetros pasarle enfrente. Ahí resolvió 250 camiones. Ahora, el sector transportador de carga en Colombia nunca se va a acabar, por una sencilla razón. El río no va a llegar a la finca, el tren no va a llegar al área rural recóndita. Siempre la primera y última milla se va a hacer por carga por carretera. Entonces, ¿qué sí tenemos que empezar a ver? A migrar la carga con ese potencial ferroviario y fluvial a esos modos de transporte. De nuevo, no solo por costos, por contaminación ambiental, por congestión vehicular y por siniestralidad vial. Bárbaro. Luego hablamos un poco, pero ¿crees tú que igual hace falta en nuestro contexto algo de esa especialidad logística? O sea, sí, sin duda. Pues ya lo dijiste, no dudaste. Sí, sin duda. Parce, sí, porque un poco lo que revisamos es, de repente la logística igual deja de parecer sexy. Sí. Igual hay estos retos, ¿me entiendes? Que igual los retos per se, el problema es absolutamente sexy. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué puede ser como llamado? Pues mire, en términos de educación, nosotros en transporte y distribución logística encontramos solo el 3% de personas con doctorado, por ejemplo. Okay. Pero cuando usted se va a logística inversa, es que ni se ve, es como el 0.2% de personas con un doctorado en logística. Y volvemos a la tríada de la academia, el sector público y el sector privado. Y usted pues hoy no encuentra un posgrado en logística, usted no encuentra, ¿sí? esa capacitación de servicios logísticos, pues no está en el ADN de la gente. La gente en su ADN está pensando, si es un pequeño transportador de carga, en su camión. Si es una persona que está invirtiendo en un gran puerto en Colombia, está pensando en cuánto mueve en el puerto. Pero en el proceso logístico integral, sí lo están pensando, pero no en Colombia. Vuelvo al tema de las navieras. Entonces, sin duda, ahí hay una brecha muy importante en servicios educativos para formar personas especialistas en logística, sin duda alguna, sin duda alguna. Tremendo, ahí está la oportunidad, de nuevo, oportunidad, porque de eso se trata, ¿no? Sí. ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué se nos queda por fuera que de repente quieras mencionar en todo este círculo que hemos tratado de abrir? A mí me gustaría reiterar en el mensaje que Manuel tocaba hace un momento, y es en el positivismo. Nosotros hoy en Colombia, aunque pareciera que hay muchos huecos hacia la vía al Caribe, pues ahí ya se está haciendo se está pensando en Villeta Aguadua, se acaba de adjudicar Troncal del Magdalena 1 y 2 que resuelve ese paso hacia el Caribe. Está Ruta del Sol 3 y los puertos en el Caribe. Tenemos Cartagena, que es uno de los puertos más importantes de toda América Latina del Caribe, que es nuestro, es colombiano, manejado por el capitán Salas, un colombiano. Entonces, el primer mensaje positivo es Colombia está avanzando en uno de los programas más ambiciosos en toda América Latina del Caribe, que es el programa de cuarta generación de concesiones, que resuelve esas conexiones hacia los puertos y entre las principales ciudades del país. Los aeropuertos, ya lo hablamos. Hace 10 años, 15 años, El Dorado no era ni la mitad de lo que es hoy. O no sé si han ido al Perales de Ibagué o al de Yopal. Esto es una transformación en infraestructura. Cada vez que lo presento en América Latina y el Caribe es como la revolución de la infraestructura, sin duda. Claro, claro. Y yo solamente cerraría, pues, el aporte insignificativo es igual cuando uno lo ve en porción de tiempo,
la curva es bastante empinada para Así hacer es. para no hacer una curva que está como más bien pequeña en cuestión de tiempo. Así es. Me Poniéndole parece números a esa reflexión. Se hicieron más desde que se fundó se fundó Colombia hasta el programa de cuarta generación de concesiones que fue alrededor del 2010. En lo que va ese programa, que ya va al 86% de avance, ya se hicieron más dobles calzadas que lo que tuvimos entre que se fundó Colombia y inicios de los 2000. Sí. Y pues pensémoslo, o sea, cuando uno iba de niño a Melgar, que los que somos rolos y están viendo esta entrevista, pues pasábamos por la nariz del diablo en doble sentido. Ahora tenemos una doble calzada, túneles, puentes, ir a Ibagué a ver los viaductos, ir hacia Cartagena, pasar por Mompox, ir por el viaducto Ciénaga de la Virgen, uno de los más grandes de América Latina, pasar el túnel de la línea que hasta hace muy poco era el más largo de toda la región con 8.3 kilómetros. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. Claro. Hay retos, pero Los retos multifásicos del gas, del Sí. acceso, que eso es otro tema. es otro tema, sin duda. Buenísimo. Creo que estamos. ¿Un último mensaje que quieras dejar o algo similar? ¿O estamos? Check. Ya los dije todos. ¿Listo? Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.